Demasiadas deudas, le debes a bancos, personas naturales, puede haber una salida para ti. Ley de insolvencia de persona natural. Un momentico, ¿cómo así? A ver. ¿Ley qué? Persona natural. Beneficios de esta ley. No quiero con este video que se entienda como que, ay, Juan Carlos es un prepotente, que lo único que quiere es decirle a todos que el único que sabe de este régimen de insolvencia. No, simplemente creo que las personas merecen recibir información correcta, veraz de este régimen. Este video pues yo lo encontré hace ya un tiempo y me llamó mucho la atención porque, primero que todo, hablan de ley de insolvencia. Esto es una forma muy antigua de referirse al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante que parte de la ley 1380 de 2010, que fue el antiguo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante que había creado el uribismo y que realmente como régimen no le servía al deudor sino al acreedor. Era una ley, por tanto, independiente que a raíz de una demanda de inexequibilidad que se interpuso en ese momento por la Procuraduría por razones políticas y que tumbó otras leyes. Se declaró inexequible. Después de esto, se vuelve a proponer un régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, quedando entonces incorporado al macroproyecto que había en esa época del Código General de Proceso. Por eso, cuando hablamos de insolvencia de persona natural no comerciante, es incorrecto hablar de una ley. Se habla de un régimen que va incorporado a la ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso. No estás obligado a pagar más intereses a la deuda, solo a capital. Se suspende. No. Ojo. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta si se van a acoger a insolvencia de persona natural no comerciante. Es cierto que en las propuestas de pago por lo general se condonan los intereses causados al momento en el que se acogieron al trámite de insolvencia, lo que no significa que no tengan que pagar intereses. De hecho, las entidades financieras por lo general solicitan que el deudor reconozca el pago de una tasa de interés que por lo general se mantiene 2 puntos por encima de la inflación. La única manera en que un deudor no paga intereses, que evidentemente solo se limita a pagar el valor de capital adeudado cuando se le da un acuerdo de pago, es porque básicamente hubo una mayoría de acreedores que aprobó esa fórmula de pago. Por lo general, esos acreedores nunca son bancos, siempre son personas naturales. Todo proceso judicial y de embargo te dan un tiempo máximo de... No, todo proceso no lo para. Los procesos ejecutivos de alimentos en favor de menor de edad continúan su curso. Esto es importante que lo tengan en cuenta debido a que puede existir el caso en que el deudor esté básicamente en situación de endeudamiento por demandas de alimentos. En este caso, ese proceso va a seguir su curso normal y la insolvencia no va a ser absolutamente para nada recomendable al punto en el que el sueldo va a seguir embargado, cosa que no pasa con los acreedores, por decirlo así, normales. 10 años para pagar la deuda. Te dan la facultad de pagar. Eso tampoco es tan cierto. 10 años es un acuerdo de pago a más de 60 meses y necesita el voto de más del 60% de todos los acreedores presentes. Hay que partir del hecho de que en insolvencia de persona natural no comerciante, cuando vamos a aprobar una propuesta de pago, necesitamos el voto de más del 50% de los acreedores y ese voto se determina a partir de un cociente que se le asigna a cada acreedor a partir del monto de su obligación. Cociente que básicamente refleja la participación que tiene ese acreedor del valor total de la deuda. Puede existir entonces el caso en que un acreedor pueda tener más del 50% de ese voto porque es al que más se le debe. Si ese acreedor no te aprueba esa propuesta, pues no pasa. Y en la mayoría de los casos el acreedor siempre dice, oiga, 60 meses es lo que máximo que autorizamos. De nuevo, la única manera en que se logra aprobar esto es porque hubo acreedores, que obviamente son personas naturales, que aprobaron esto. Pero 10 años es una fórmula de pago que se aplica más que todo cuando el deudor había adquirido deudas que se extendían a un plazo mayor. Es decir, créditos hipotecarios que se extienden por lo general a 20, 30 años. Pero en circunstancias, por decirlo así, normales, una propuesta de 10 años es básicamente indicio de que ese trámite va a fracasar y más si no se obtienen los votos suficientes para la aprobación. Primero a personas naturales y luego a entidades bancarias. Eso tampoco es cierto. Se le paga primero a los créditos fiscales, que son básicamente la DIAN, el municipio, por los impuestos. Luego se le paga a los créditos
por decirlo así, prendarios. Bueno, ahí en el primer orden van los laborales y van los alimentos. Pero pues si hay fiscales, pues se le tiene que pagar a todos en ese mismo grupo. El tema es que esa prelación no la define la calidad de persona natural o jurídica del acreedor, sino la calidad, la naturaleza de la deuda que está ya adquirido. Acreedores ante un centro de conciliación y tú haces tu propuesta de cómo puedes hacer los pagos. Pero te la tienen que aprobar. Determina los términos. No, ojo, ya me acordé por qué descargué este video. Ojo, un momentico, el juez no es el que determina nada. El juez es básicamente el funcionario encargado de resolver objeciones y de conocer el trámite de liquidación patrimonial. Pilas con eso. Colegas, miren, yo puedo entender que en este momento los trámites de insolvencia de persona natural en los comerciantes estén en boga porque tras la pandemia muchos abogados se vieron obligados a reinventarse y a buscar otras maneras de captar clientes. Y es respetable, de hecho, quiero que más abogados empiecen a litigar en estos procesos de insolvencia, porque necesitamos obviamente retroalimentar, necesitamos reemplazar a los abogados que ya están de salida, muchos de los cuales incluso se aburrieron de trabajar en esto porque ya lleva mucho tiempo. Bueno, sea cual sea el motivo, el hecho es que si ustedes van a ofrecer esto, por lo menos fórmense primero antes de venderle eso al cliente. No se pongan a crearle falsas expectativas a las personas, ni tampoco demuestren una falta de manejo o de rigurosidad de la información cuando hablen del tema. Hombre, creo que ustedes hacen esto es por el cliente más que todo. Los ingresos son importantes, pero un cliente mal atendido, primero va a hacer lo posible por regar esa información, regarle a todos los que más pueda que no lo contraten a usted. Y tras de eso, va a comentarle a otros abogados de qué fue lo que le pasó y puede salir desde el abogado que se va a reír de toda la situación hasta el fosforito que va y le mete un disciplinario. Y más ahora que este trámite se está convirtiendo en un negocio para muchas personas, que lo único que está logrando es crear unos resentimientos, tanto en esos deudores mal atendidos como en personas que ya llevan años en esto, que ven con preocupación como noobsters pues están apareciendo a asesorar deudores que luego aparecen mal asesorados, a pedir rebajas, a pedir pues imposibles en un proceso de insolvencia, todo por una mala información que recibieron. En este caso me pareció sumamente grave que digan que es que el juez es el que aprueba las cosas cuando es el conciliador el que certifica que se celebre un acuerdo de pago. ¿Por qué? Porque son las mismas partes las que llegan a la solución, porque el acuerdo de pago es básicamente la parte conciliatoria del trámite de negociación de deudas. Por lo que al ser conciliatorio son las partes mismas quienes llegan a esa fórmula de arreglo. El conciliador lo único que hace es proponerla. El juez no tiene velas en ese entierro. De hecho, aquí entre paréntesis, deudor o abogado deudor que vea a un juez opinando sobre la propuesta de pago tiene que denunciar a ese juez disciplinariamente. O pues en su defecto interponer las acciones de rigor si es que está poniendo talanqueras para que se resuelvan las objeciones o declare la apertura de liquidación patrimonial. Ellos no tienen esa competencia. Es una competencia limitada y así ha sido definida por ejemplo, el Tribunal Superior de Buga, o incluso recientemente hubo un fallo del Tribunal Superior de Cali donde se le dijo que ellos no tienen la facultad de hacer controles de legalidad precisamente porque eso acabaría con la preclusión de las etapas procesales. Hecha esa aclaración, entonces, vuelvo y le repito, por favor, infórmense bien sobre lo que están ofreciendo. La gente no merece recibir información poco fiable o que incluso les cree falsas ilusiones cuando están llevados. Es faltarle a la ética profesional y jugar con las expectativas de personas que lo que menos necesitan es que les digan mentiras.